¿La iglesia de Roma es la iglesia de Cristo? Bueno, ellos creen que son la iglesia de Cristo. Ellos dicen ser la iglesia universal de Cristo, la verdadera iglesia, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos en la iglesia, una iglesia que estaba en Roma, una iglesia local desde el primer siglo, y él dice en el capítulo 16, al final, versículo 16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo dice que no hay una iglesia visible en la tierra universal, sino que nos enseña, vemos en todo el Nuevo Testamento, de que en el presente lo que existe son las iglesias locales, y cada iglesia local es la iglesia de Cristo, no es una parte de la iglesia universal, un pedazo de la iglesia universal, sino que cada iglesia local era la iglesia de Cristo. Por eso lo saludan todas las iglesias de Cristo. No habla Pablo de que hay una iglesia universal visible en la tierra de Cristo con un líder visible como el papado. No, para nada. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, yo ya hablé sobre esto en otro video también, me quería extender un poco más sobre este tema, y dice en Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo le escribe a los Corintios y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pablo dice a la iglesia de Dios, dice que los corintios son la iglesia de Dios. Pero ¿cómo? ¿La iglesia de Dios no son la iglesia católica romana? Pablo dice que los corintios son la iglesia de Dios. Claro, pero Pablo dice que le está refiriéndose que a la iglesia local. Por eso dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Y no dice a una parte de la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice Pablo así, sino que dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Y los corintios estaban orgullosos, se podrían decir: somos la iglesia de Dios. No, porque como lo hacen los católicos, no, para nada, porque los corintios sabían de que cada iglesia local era la iglesia de Cristo, era la iglesia de Cristo completa. No era una iglesia, un pedazo, una parte de la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia invisible, que aún está incompleta y que es futuro, que la vemos ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde ya va a estar completa en las bodas del Cordero, que es la esposa, va a estar preparada, ¿no? La iglesia universal comenzó en el día de Pentecostés y va a ser completada cuando Cristo vuelva en el arrebatamiento. Claro, por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Su iglesia la está edificando, la iglesia universal invisible, que aún no está completa. Y sobre esta roca, dice Jesús, la roca, Él es la roca. Pedro mismo dice que Jesús es la roca, la piedra de ángulo, y sobre esa roca es edificado el edificio, obviamente en forma espiritual, lo dice, no es un edificio material, sino que cada creyente, cada persona salva, nacido de nuevo, va sido introducido lo que va formando parte de esta iglesia universal que va a ser completada cuando Cristo vuelva, ¿no? Pero en el presente, lo que está ahora, lo que están ahora, lo que vemos en el Nuevo Testamento, son las iglesias visibles, que son las iglesias locales. Por eso dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Y va a decir también Pablo, por ejemplo, llama a los corintios en el capítulo 12, le dice en el versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que Pablo le dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. No es que dice Pablo, otra vez no le dice Pablo: ustedes son una parte del cuerpo de Cristo. No, cada iglesia local es el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Porque no, claro, Pablo no se está refiriendo a una iglesia universal acá, está hablándole a una iglesia local y le está dando consejos. Por ejemplo, dice en el versículo 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y sigue el 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Que Pablo le dice a los corintios, es la iglesia local. Y lo mismo le va a decir a los efesos, a la iglesia que estaba en Efesos, los de Colosa, y todas, Pablo escribe a iglesias locales. ¿eh? Lo podemos ver esto, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le da el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Son las 7 iglesias, son 7 iglesias locales. El mismo Señor va a decir cuando en Apocalipsis capítulo 1,
versículo 11, dice así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, en Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Iglesias locales, no está escribiéndole una carta tan importante como lo fue la revelación de Apocalipsis, no se lo está diciendo el Señor diciéndole a Juan, escríbele a la iglesia verdadera, a la iglesia católica romana, no, no, son iglesias locales, como la de Efeso, como la de Esmirna, porque son lo que es la iglesia visible en el presente, la que necesitan la exhortación, como el mismo apóstol Pablo va a escribirle a cada iglesia, ¿no? Que siempre a las iglesias locales. Y vemos estas 7 iglesias de Apocalipsis que con sus problemáticas, ¿no? Cada una, y algunas recibían alabanza de parte del Señor, como le va a decir, bueno, algunas le alaba, a otras le hace un reproche, le va a decir, por ejemplo, a la iglesia de Efeso, el Señor mismo le dice, porque dice, yo una cosa, pero tengo contra ti, le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está diciendo, bueno, esta iglesia estaba por perder el primer amor, ¿no? El amor a Cristo, ¿no? Esa relación con el Señor, ¿no? Entonces vemos que el Señor mismo le está hablando, pero a iglesias locales. Y hasta en el día de hoy pasa lo mismo, el Señor nos habla, ¿no? Y a través de estas iglesias locales nosotros podemos tomar el ejemplo, ¿no? Para bien o para mal, porque o sea, cuando las iglesias reciben alabanza, bueno, tenemos que tomarlo y hacer lo mismo, pero cuando reciben reproche también tenemos que tomarlo para no hacer lo mismo que estas iglesias, como la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, ¿no? No debe pasar con nosotros. Por eso, de nada serviría que el Señor le dé un mensaje a una iglesia universal. No, no, porque la iglesia universal es la iglesia triunfante, que está incompleta y es futura, y que la vemos ya en Apocalipsis 19, ya en el cielo, en las bodas del Cordero. Pero en el presente, el mensaje es para la iglesia local. Entonces, como les digo, qué importante es esto, ¿no? Porque la iglesia local es como también les decía otro video, la iglesia local es la iglesia autónoma, donde el Señor, como habla Pablo, le escribe a los filipenses, y era una iglesia ordenada donde tenía sus obispos y diáconos, ¿no? Los obispos son aquellos sobrevedores, episcopo es la palabra original, que significa sobrevedor, y el sobrevedor no es más que es un pastor, y en cada iglesia local debe haber varios pastores, le decía, ¿no? Porque no es bueno que haya un solo pastor porque se sabe enseñorear y muchas veces piensa que es el dueño de la grey, ¿no? Es necesario que haya varios obispos, sobrevedores o pastores, ¿no? Que es lo mismo, pastor, sobrevedor, pastor, obispo o anciano, es lo mismo, ¿no? Son los que cuidan la grey, como va a decir Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, ¿no? El Señor los ha puesto por obispos, ¿no? Para cuidar la grey del Señor, la cual Él ha ganado con su propia sangre, ¿no? Entonces, los obispos son aquellos que están, bueno, el Señor ha constituido para que estén cuidando la grey del Señor, cada congregación, ¿no? Cada iglesia local. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Y cada iglesia, como le digo, cada iglesia local ya es autónoma, no hay más jerarquías. Nosotros seguimos ahora la doctrina apostólica. Por eso, ¿cuál es la iglesia local de Cristo? Porque hay un montón de iglesias locales, pero ¿cuáles son las características de una iglesia local verdadera? Bueno, son las que perseveran en la doctrina apostólica. Claro, como vemos en la primera iglesia local del capítulo 2 de Hechos, versículo 42, donde vemos ahí la iglesia de Jerusalén, ¿no? Donde ahí se convirtieron la iglesia de los judíos, las personas de ahí de Jerusalén, y dice que ellos perseveraban en la doctrina apostólica, perseveraban. Una iglesia local verdadera de Cristo, la iglesia de Dios, es la que persevera en la doctrina de los apóstoles, que no predica otra cosa que no hayan enseñado ellos, ¿no? Bueno, lamentablemente la iglesia católica dicen ser apostólica, pero ellos predican cosas diferentes, porque ellos aparte de la sola escritura, tienen a su papado, ¿no? Que creen que es infalible,
Y bueno, y muchas de esos dogmas que ha puesto sus papas van en contra incluso de lo que han enseñado los apóstoles. En ningún lado, por ejemplo, vemos lo que esta doctrina de la Mariología, por ejemplo, ¿no? De la Inmaculación de María, cosas así, ¿no? Que no, los apóstoles para nada enseñaron acerca de María, ni siquiera la nombran a María, no porque la desprecien, sino porque no, o sea, los apóstoles eran cristocéntricos. Solamente veo una carta del apóstol Pablo que veo que haya escrito de María, es cuando escribe, cuando dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice que cuando se cumplió el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí solamente veo a María, pero no, ni siquiera la nombra Pablo. Dice, nacido de mujer. Claro, no veo una doctrina de María, de Inmaculación de María, ni de cosas, o que nada de doctrina de Mariología, para nada, o de un purgatorio, cosas así que han sido inventadas, ¿no? Por el catolicismo romano, que va en contra de lo que enseñaron los apóstoles. Por eso va a decir, por ejemplo, Pablo también en Gálatas capítulo 1, versículo 6 para adelante, que si dice que si alguno viene y predica un evangelio diferente, sea anatema. Y si viene un ángel del cielo incluso y predica un evangelio diferente que hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Y si nosotros, dice Pablo, luego venimos y predicamos un evangelio diferente, seamos anatema nosotros también. O sea, no se cambia el mensaje, no se cambia el evangelio. Lo que enseñaron los apóstoles no podemos cambiarlo. Ni siquiera si ellos algún día cambiaban de opinión y predicaban otro evangelio, le dice Pablo, no nos crean, ténganlo por maldito. Si venimos otra vez a ustedes y predicamos otro evangelio. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que somos salvos en Cristo Jesús. A través de la fe en Jesucristo somos justificados, ¿no? El evangelio es que Cristo murió conforme a nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿no? Conforme a las Escrituras, ¿no? Como dice 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque algunos dicen ser la iglesia de Cristo, pero no perseveran en lo que es la doctrina apostólica de lo que los apóstoles nos han dejado en sus cartas, ¿no? Donde no podemos errar, no podemos desviarnos, la verdad, cuando perseveramos en la doctrina apostólica como lo hicieron los cristianos del primer siglo, ¿no? Y la primera iglesia vemos ahí local de Jerusalén, ¿no? Así que bueno, quería rápidamente explicarles esto, ¿no? De que el mensaje del Señor es para las iglesias locales, como vemos en Apocalipsis. Iglesias locales, no para una iglesia universal, visible en la tierra, no para nada, sino siempre el mensaje es para las iglesias locales, que es la iglesia presente, la iglesia sufriente, la que necesita, ¿no? El mensaje de parte del Señor. Bueno, nada más, me gustaría que si has llegado hasta acá y te gustó este video, que lo compartas con más personas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.